nosotros el ministro de Defensa, Walter Martos, a propósito de las lluvias, desbordes que se han reportado en la zona sur de nuestro país, para tener un reporte pormenorizado de un vocero del gobierno como es el ministro Martos. Ministro, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Encantado de conversar con usted. Si fuera posible tener un reporte detallado y sobre todo actualizado de cuál es la situación en este momento, escoja usted, puede ser Tacna, que fue, vamos en orden, la primera zona afectada en estas lluvias y desbordes. Además, quebradas que no se habían activado, en algunos casos como la de Tacna, en 100 años. 91 años. Sí, más 91 años, casi un siglo en realidad. ¿Cuál es la situación actual en Tacna? ¿Qué está haciendo el gobierno al día de hoy? Permítame explicarte rápidamente, Jaime. Nosotros teníamos ya el pronóstico de lluvias intensas desde el año pasado. El INDECI nos hizo una exposición al Consejo de Ministros de que iban a haber intensas lluvias. Se tomó la decisión de, en forma previsoria, declarar en estado de emergencia 288 distritos por posibles afectaciones futuras. ¿Qué implicaba declarar en estado de emergencia? Significaba que los gobiernos locales y el gobierno regional podían tener acceso a ciertas herramientas financieras, como son el Fondo de Desastres. Hay un programa presupuestario 068 que es para prevención de desastres. Podían hacer empleo del 10% de su presupuesto inicial de apertura para todas las acciones iniciales en previsión de estas lluvias. Además, el señor presidente dispuso y nos nombró a cada uno de los ministros como responsable de una o más regiones. Por ejemplo, el caso de Defensa tiene Lambayeque y Cajamarca. Y además vi El Salvador, de eso hablaremos en un momento. Exactamente. Viajamos todos los ministros y tuvimos reuniones con los alcaldes de los gobiernos distritales, provinciales y regionales, para ver todas las acciones que estaban haciendo y también para orientarlos cómo podían tener acceso a estas herramientas financieras. Ahora, ministro, una pregunta a propósito de lo que usted está informando. Si ya tenían el pronóstico de lluvias desde el año pasado, ¿qué es lo que se hizo? Claro, lo primero que se hizo, las acciones que se hicieron los gobiernos regionales y los gobiernos locales, básicamente fue descalmatación de ríos, refuerzo de algunas riberas, pero ¿qué es lo que sucede? Con este fenómeno que hay, lo que le llaman el Alta de Bolivia, que ha ocasionado lluvias muy fuertes en el sur, se han activado, como tú lo estabas diciendo, quebradas que no se activaban casi cerca de un siglo, como es por ejemplo la Quebrada del Diablo. En toda esta época, desafortunadamente, autoridades irresponsables han permitido que crezcan ciertos asentamientos poblacionales justo en el cauce de la quebrada. Hubo una alerta oportuna que la gente pudo evacuar las viviendas de la quebrada, pero aún desafortunadamente fallecieron 2 personas que estaban en un auto y trataron de ganar a la corriente y desafortunadamente no lo lograron. Si dice usted que hay autoridades que irresponsablemente han permitido que seres humanos, peruanos, vivan en zonas vulnerables, zonas de riesgo, ¿qué acciones está tomando o va a tomar el gobierno frente a esas autoridades? Mire, en la visita que hizo el señor presidente de la República a Tacna, recorrió toda la zona afectada y conversó con todas las poblaciones. Recibió sus inquietudes, sus necesidades, y en base a eso en el Consejo de Ministros dictó una serie de disposiciones. Bueno, hay un protocolo de emergencia. Inmediatamente que ocurre una emergencia, el ministro encargado de la región inmediatamente está viajando en el mismo día, como ha sido en el Cusco, en Tacna, por ejemplo, el ministro Jorge Montenegro de Agricultura, está responsable de esa región, inmediatamente estuvo ahí. El sábado pasado, sí, ahora, mañana lo reportamos en la radio, sí. En el protocolo de emergencia del gobierno, lo primero que se hace es proteger a las personas, ¿no? Heridos, protegerlos a buen recaudo. Instalarles carpas inicialmente, luego vienen viviendas temporales y luego, si hay destrucción de viviendas, ya se le dará un bono de reconstrucción para una vivienda más permanente. En segundo lugar, se trata de rehabilitar todos los servicios y limpieza, descolmatación, etcétera, lo que tenga que hacer en la infraestructura. Y acá viene la fase más importante y con esto podría responder a tu pregunta, es que el señor presidente ha dispuesto que inmediatamente viajen equipos técnicos de CENEPRED, de INDECI, que son órganos de la gestión de riesgo de desastres, más los entidades responsables, a hacer un estudio técnico
para dar solución definitiva a este problema y que no se vuelva a ocurrir. Yo le preguntaba en este por las caso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en Tacna, permíteme redondear la idea. En este caso, Tacna, por ejemplo, la probable solución, porque el equipo técnico lo está estudiando, es desviar el cauce de la Quebrada del Diablo. No reubicar gente. También se va a hacer un canal vía, Ya. porque hay un espacio de unos 80 metros aproximadamente, un canal vía. Y aquellas viviendas que están en el canal vía van a tener que ser reubicadas. Hay un cálculo, un estimado de... Más o menos son 10 viviendas que están en el canal vía. No son vías, sí, son 10 viviendas, no son muchas. ¿Y dónde las reubicarían? Eso están haciendo el estudio técnico agricultura, lo mismo con el CENEPRED, para ver la zona más adecuada donde van a ser reubicadas, y eso también es en conversación con las familias. Ajá. Muchas de ellas se niegan a salir porque la mayoría son casas de material noble, de 2 pisos y a veces 3 pisos, Ya. pero están en el cauce de la quebrada. Ahora, no podemos pensar de que esto va a ocurrir nuevamente en 100 años, porque con el cambio climatológico, con el cambio climático que tenemos, probablemente ocurre en un año o en 6 meses, en cualquier momento. Entonces, tenemos que garantizar la seguridad. En el tema de las autoridades, el presidente ha propuesto, y eso se está madurando y se idea, Sí. de que haya una norma, una ley que sancione penalmente a aquellas autoridades que permiten que haya asentamientos humanos en zonas de riesgo. Para ello, CENEPRED e INDECI está haciendo los planos de riesgo de cada provincia, de cada distrito, para entregar a los alcaldes aquellas zonas donde no pueden haber asentamientos humanos o pueden ser centros poblados. Y aquellas autoridades que sobre todo no solo permitan, sino que a cambio de votos entreguen títulos de propiedad. Exactamente. No en zonas de riesgo, y eso debe ser penado, porque esa es una irresponsabilidad. Todas las decisiones que tomamos como peruanos equivocadamente en el pasado son los problemas que estamos teniendo el día de hoy. Claro. Y eso se tiene que subsanar. Ahora, ¿qué pasa en Moquegua? La tierra del presidente, precisamente, donde también se han producido desbordes. ¿Cuál es allí el diagnóstico que tiene al día de hoy el gobierno? También en Samegua se activó una quebrada que por muchísimo tiempo no se activaba por las constantes lluvias. La ministra de Energía y Minas es la responsable de la región y se fue con todo un equipo de diversos sectores a ver el problema en el sitio. Básicamente fueron inundaciones, afortunadamente no han habido pérdidas humanas. Y en este momento se llevaron electrobombas para bombear el agua de los lugares que había inundado, y nuevamente el equipo de CENEPRED, INDECI y algunos elementos técnicos están estudiando cuál es la solución en la zona, cuál es la solución técnica permanente en la zona para que no vuelva a suceder este hecho. Claro. Ahora, la situación en Santa Teresa, en la laguna de Sahuayaco, hay una situación aún más compleja, porque los reportes que nosotros teníamos es el sector de Sahuayaco, corrijo, en la localidad cusqueña de Santa Teresa, esto es en la provincia de la Convención. El problema que se está señalando es que el río Salcantay podría volver a desbordarse. Eso es, digamos, hay un peligro latente allí, hay un peligro inminente. Allí también se está previendo trasladar a los peruanos de esta zona, retirarlos de allí. ¿Qué se está haciendo en esta zona? Mire, el problema de Santa Teresa es que del Nevado Salcantay hubo un desprendimiento de nieve con rocas que colmataron la laguna de Salcantay Cocha. Sí. Eso dio lugar a la crecida del río y a las inundaciones de todos los centros poblados que había a las orillas del río. Lo que sucedió es que inmediatamente el ministro de Comercio y Turismo, que es responsable de la región, el mismo día se hizo presente en la zona con representantes de varios sectores. Se tendió un puente aéreo con 2 helicópteros, primero para evacuar a las personas que necesitaban y sacarlo de la zona de peligro. Luego restablecer todos los servicios públicos que se habían cortado, ¿no? La electricidad, el servicio de telefonía, que ya están restablecidos, y nuevamente hay un equipo técnico que está estudiando y va a presentar las recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer para una solución permanente. Mientras tanto, INDECI ha establecido un sistema de alerta temprano, mediante mensajeros que den la alerta en caso de que haya crecida del río, para avisar oportunamente a los pobladores para que evacúen las viviendas que están cercanas al río.
Esto a través del teléfono celular. A través del teléfono celular, y también ha establecido un sistema de alarmas, de sirenas y de pitos. ¿Eso ya está establecido? Lo está estableciendo en este momento INDECI con gente que ha viajado allá al Cusco. O sea, en adelante sí va a haber una forma de alertar a la gente antes. Hasta que se encuentre una solución definitiva al problema. Porque, ministro, usted sabrá muy bien, el problema es que cada año asistimos a la misma historia, cada año vemos la misma película trágica y cada año tenemos que contar peruanos muertos. En una situación en la que, como usted bien dice, ya desde el año pasado tenían el pronóstico de lluvias para este año. Entonces, ¿qué acciones concretas podría usted comentar respecto a prevenir? Es decir, estamos viendo lo mismo. Yo no digo que el gobierno no esté actuando como le corresponde actuar, es decir, tiene que estar en la zona, cuando son emergencias de nivel 4 tiene que ir el gobierno central, tienen que ir los ministros, que es lo que pasó en Tacna, pasó en Moquegua, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no estamos antes? ¿Por qué no prevenimos? Mira, Jimmy, el problema que tenemos en el país no son los fenómenos meteorológicos, el problema no es la lluvia, el problema es que hemos permitido que gente en años anteriores se sitúe centros poblados a las orillas de los ríos, se sitúe centros poblados en la ribera de las quebradas. Tenemos miles de quebradas a nivel nacional que nos sería imposible prevenir cuál de ellas va a activarse. Por ejemplo, la quebrada del Diablo era imprevisible que se active, ¿no? Pero se activó. Y tenemos miles de quebradas, pero en base a estas experiencias que estamos teniendo, nosotros con los equipos técnicos estamos viendo la solución de aquellas zonas, aquellas quebradas que son principales y que se puedan activar, o aquellos centros poblados que están cercanos a los ríos. En lo posible, si la gente permite reubicarlos, hay que reubicarlos, pero la gran mayoría de pobladores sucede que no quieren reubicarse. He estado presente, por ejemplo, en Cocas, en Ayacucho, porque se activó la quebrada de Cocas y arrasó con viviendas. El colegio estaba justo en el centro, la posta médica estaba en el centro y muchísimas viviendas. Arrasó. A Dios gracias que se dio la alerta temprano y los pobladores se evacuaron. Sin embargo, un padre de familia fue sepultado por el alud. Esas personas hemos ido a conversar con ellas y sí han aceptado, por ejemplo, la reubicación. Allí con el ministro de Vivienda hemos ido y hay geólogos que están estudiando la zona donde se va a reubicar. Temporalmente se le va a habilitar con viviendas temporales y posteriormente se le va a construir las viviendas en otro lugar fuera de la quebrada. Ahora, estamos además con una situación mundial de pánico con el coronavirus. Afortunadamente no hay cifras oficiales de algún peruano que tenga este virus. Hay, digamos, ayer hubo un caso probable que está en evaluación en Lambayeque, pero el caso más preocupante, y ya está descartado además, pero el caso más preocupante es el dengue, que incluso el presupuesto ha bajado. El presupuesto del dengue, según reportes oficiales, ha bajado 14% para combatir el dengue. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a esto? Porque en el Perú, digamos, lo que más debe preocupar, o entiendo que más está preocupando, es enfocar la fuerza hacia el dengue que hacia el coronavirus, con todo la situación de pánico mundial que puede estar desatando este COVID-19, ¿no? Los casos que se han presentado en el dengue, que normalmente son las regiones de la selva, Loreto, San Martín, Cayali, el gobierno ha asignado a los gobiernos regionales ciertas cantidades de dinero para hacer frente al dengue. La ministra de Salud ha enviado brigadas a estas regiones para prestar la ayuda a los gobiernos regionales en cuanto a la fumigación, a la capacitación. Casa por casa han ido visitando para verificar de que no hayan restos de agua, etcétera, donde incuban los zancudos que dan origen a esto. O sea, hay una acción del gobierno, y en este momento también la ministra de Salud en la mañana tuvo una reunión
con varios sectores para ver dos temas principales, el tema del coronavirus y el tema del dengue, para intensificar todas las acciones que están haciendo en estos pero casos. tenemos hasta el momento un balance de 12 muertos Sí, solo en lo cierto. que va del año, y además esto implica un récord en lo que venía pasando anteriormente. Es decir, hay una situación de peruanos muertos. Entonces, ahí como que hay que redoblar un poco, ¿no? Es decir, enfocar la fuerza hacia ahí. Como le repito, Jaime, el gobierno está intensificando en estos dos temas, en el coronavirus y en el dengue. En la mañana la ministra de Salud convocó a varios sectores, también convocó al sector defensa, para apoyar en todo lo que son los transportes de las brigadas a las regiones que están siendo afectadas por el dengue y para los controles también Claro. con el interior en lo que son aeropuertos y puertos, ¿no? Los ingresos por el tema del coronavirus. También no quiero desaprovechar su presencia, ministro, para hablar de Villa El Salvador. Usted fue designado para estar en la zona y brindar la atención necesaria. ¿Cuál es el último reporte desde Villa El Salvador? Mire, en Villa El Salvador la primera etapa lo lideró la ministra de Salud, porque indudablemente lo principal era enfocarse en la salud, en los heridos, en la recuperación de las personas. La segunda etapa, el señor presidente nos designó como sector defensa para coordinar todo lo que es la rehabilitación. Hemos organizado un equipo de trabajo con representantes de los diferentes sectores, las municipalidades y también con los representantes de los familiares afectados. Y nos reunimos todos los días a las 7 de la mañana en Villa El Salvador, vemos las tareas que vamos a hacer durante el día y a las 18 horas o al día siguiente recopilamos qué objetivos concretos se han logrado. Entonces, actualmente ya están trabajando en la rehabilitación de 25 viviendas. 2 de ellas se han destruido completamente, se han demolido y se van a construir viviendas nuevas en base a las necesidades y a los planos que han aprobado los mismos familiares. No necesariamente igual. Han querido una distribución diferente y se les ha aceptado para hacer la casa como ellos desean. 25 en total. 25 en total. En este momento ya están trabajando en rehabilitación de las 23 casas, van a ser rehabilitadas en no más de 30 días, porque tienen daños menores y daños medianos, como máximo 30 días. Y las dos casas, máximo 90 días. Estarán rehabilitadas. Se están trabajando mañana y noche, probablemente sean menos de 90 días, esas 2 casas. Muy bien, el ministro de Defensa, Walter Martos, con importante información sobre la situación de tragedia en zonas que han sido afectadas por los desbordes. Es la temporada que ocurre ello, y también aprovechando la presencia del ministro para hablar de Villa El Salvador con anuncios muy importantes. Muchas gracias, ministro. Jaime, muchas gracias. Vamos a la pausa en el programa y lo anunciamos hace un momento. Viene Enrique Fernández Chacón, congresista electo por el Frente Amplio. Vamos a hablar de esta ceremonia que ha tenido pues allí pies de páginas sin fotografías. Y además, ¿qué va a pasar con la reforma política? Varios partidos ya se están echando para atrás, o sea que nada está dicho.